A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado David Martínez Mendizábal, hasta por 10 minutos. Y voy a tratar dos hechos. El día de ayer por la noche, la Fiscalía emitió un comunicado señalando: la Fiscalía de Guanajuato, cito, esclareció el asesinato de Gisela N., aludiendo, por supuesto, a nuestra compañera de movimiento, cobardemente asesinada durante el primer día de su campaña por la presidencia municipal de Celaya. Ante esto, quiero retomar la palabra esclarecimiento. Ante esto, nuestro grupo parlamentario queremos precisar que el esclarecimiento del asesinato de Gisela aún no está consumado ni realizado, porque se dará hasta que se procure justicia. No está esclarecido el asesinato de la compañera. Mientras no se dicte sentencia condenatoria que permita conocer las razones de este asesinato y en la que se determine las razones, que determine quiénes son los responsables materiales e intelectuales implicados, no puede hablarse de esclarecimiento alguno. Por ello, nos preocupa el triunfalismo del fiscal estatal en un contexto de 45 días en los que tanto el fiscal como el gobernador han emitido una serie de declaraciones irresponsables en las que se han subordinado la justicia para nuestra compañera a sus intereses políticos. Basta recordar dos hechos. El 3 de abril, el fiscal Samarripa anunció que los responsables del asesinato de nuestra compañera Gisela Gaistán estaban a horas, no dijo cuántas, son 43 días. El 6 de abril, el gobernador Sinué arrojó a la opinión pública una sola línea de investigación respecto al caso: las disputas al interior de nuestro movimiento. Queremos, en su caso, que se disculpe por eso, o que lo compruebe. Irresponsablemente se introdujo a la contienda electoral en un asunto tan delicado y tan lamentable como la desaparición de nuestra compañera Gisela. Señor gobernador, ya no se meta a la campaña electoral, le hace daño a la democracia y sobre todo a un asunto de justicia tan lamentable como el de la compañera Gisela. Por lo anterior, el comunicado de la Fiscalía será tomado con prudencia, manteniéndonos pendientes de que se procure justicia para Gisela, que se esclarezcan realmente los hechos, que se capture a todas las personas responsables, que se repare el daño a los familiares de Gisela y que se garantice la no repetición. Ante todo, queremos justicia, no declaraciones. Gracias. Gracias a usted, diputado. A continuación, se concede el uso de la voz a la diputada Rafaela Fuentes Riva, hasta por 10 minutos. Diputado Cuauhtémoc, estoy solicitando la palabra para hechos, si fuese tan amable, señor presidente. Disculpe, diputado, no lo había escuchado. No, ¿sí? yo lo sé, diputado, perdón. Adelante, ¿qué hechos, diputado? Sí, el que no está esclarecido todavía este caso, lo cual comparto, y también la acusación que se ha dejado sobre la mesa y que necesita esclarecerse. Adelante, diputado, tiene la voz hasta por 5 minutos. No se preocupe, señor diputado presidente. Con el permiso del distraidísimo diputado presidente, a quien saludo con afecto, Cuauhtémoc. Saludo a mis compañeras, a mis compañeros, a los medios de comunicación que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Yo en verdad celebro que por primera vez se dé oportunidad de discutir este asunto, que se permitan hablar y no porque lo callen a uno con una turba de gente ruidosa, agresiva, que impide el debate, o presentando un punto de acuerdo, no de obvia, sino para que se vaya sin discusión. Y qué bueno que hoy, afortunadamente, dan esa oportunidad. Efectivamente, y lo dice la Fiscalía, el caso no está resuelto. Aún quedan cosas graves que aclarar y también quedan cosas que necesitamos saber respecto a la autoría intelectual sobre este lamentable asunto. Yo particularmente tengo dudas y las voy a señalar. Mentira que tramitaron para esta candidata la protección. Fueron un mes antes, cuando no era candidata, a dejar en una autoridad que no era la competente una solicitud para que le brindaran protección. Un mes antes.
8 días después les contesta el IEC, oye, nos llegó esto, por favor, cumple los requisitos, espérate a que sea tal candidata, danos por lo pronto su teléfono, danos por lo pronto los datos para poderle brindar esa protección. 20 días que esa solicitud que le dieron al secretario general de Morena y que ignoró el secretario general de Morena. La candidata murió engañada, porque al preguntarle unas horas antes de si tenía miedo y tenía la certeza de haber pedido ya protección, ella dijo, sí, mi partido se encargó de ello. Le mintieron. Nunca, jamás, Morena pidió oficialmente que se le protegiera. Y nunca, jamás, Morena contestó los reclamos de la autoridad. Era un tema sumamente complicado, muy burocrático, pero un tema que por dignidad tenían el compromiso de atender. Pero eso yo creo que es un tema de ineficiencia, como ineficiencia ha mostrado Morena en gobierno federal, en este Congreso y en todos lados. Hay un tema más grave. Dice el señor senador Sheffield y otras personas que la señora candidata llegó al lugar donde la asesinaron sin haber estado ese tema, ese asunto en su agenda, porque se lo pidió alguien de su propio partido y de manera inesperada llegó allá. Y quieren que uno crea que casualmente había un grupo de sicarios diciendo que ¿qué es? Allá anda la candidata que tenemos que asesinar. Y que de inmediatamente 2 vehículos, de inmediatamente 2 motocicletas participaron en un asesinato. No, yo creo, y soy muy mal pensado, y se tiene que esclarecer que alguien la puso ahí para que a Gisela la asesinaran. Es cierto, falta mucho por aclarar. Y yo estoy dispuesto, en verdad, si es necesario ofrecer una disculpa, ofrecerla. Pero hace mucha falta aclarar. Y hace falta aclarar quiénes han buscado beneficiarse más de este asunto. La primera reacción que tuvo Alma Alcaraz al enterarse de este asunto en Silao, sin tener que decir siquiera una solidaridad a la familia, sin exigir justicia, fue decir, aquí el gobierno del Estado tiene las manos manchadas de sangre. Y Sheffield hizo lo mismo en sus redes sociales. Y revisen el video y revisen su cuenta. Sin pedir todavía una disculpa, una solidaridad a la gente, dijo, el gobernador tiene las manos manchadas de sangre. Si alguien se manchó las manos de sangre con este caso, fueron primero ellos. Y no porque sean culpables, sino porque decidieron ir al lugar de los hechos y meter sus manos en la sangre de Gisela, para con esa sangre y con esas manos escribir voten por Morena. Y también lo hicieron aquí, y lo acaban de hacer en el debate. Yo creo que efectivamente Guanajuato y Morena y Gisela merecen que este asunto llegue hasta sus últimas consecuencias. Y nos sumamos evidentemente a esa exigencia, señor diputado David. ¿Es cuánto, diputado? Diputado David, ¿para qué efectos? Aclarar y esclarecer hechos. Los mencionó, presidente. ¿Alusiones personales? No, los hechos. Es decir, él hizo referencia a los conceptos de aclarar y esclarecer los hechos. Correcto. Entonces, se le cede su lausa por 5 minutos, diputado, adelante. Ahora resulta que el diputado se vuelve investigador y entonces aporta información que ni el gobernador ni el fiscal han establecido. Jamás he escuchado a ninguno de las dos autoridades señalar que no hicimos lo pertinente. Y sí hicimos lo pertinente. Y sí hicimos lo pertinente. La dificultad fue que requerían una petición muy complicada de peligro para cada uno y una de las personas que se sentían vulneradas en sus derechos, sabiendo el contexto de que Guanajuato es el número 1 en asesinados, el número 1 en policías también asesinados, el número 1 en niños y niñas muertos por hechos violentos. En ese contexto estaban solicitando una querella, y entiendo que se conoce lo que es una querella. Por tanto, esos requisitos impidieron la pronta procuración de protección
para nuestros candidatos y candidatas, y está documentado. Y claro que el secretario general lo hizo ante las instancias pertinentes. Pero más allá de este asunto, en donde no es verdad lo que usted viene a manifestar, y ahí están las comprobaciones y los documentos que exhibimos en su momento, cuando usted dice la turba que vino a asesinar a una compañera muy querida. ¿Y qué querían? Que viniera con roces y flores y alabanzas y gente tranquila. No, señores, esto nos indigna. Y nos indigna la falta de protecciones y nos indigna el clima de violencia que vive Guanajuato, aunque después digan que es a nivel nacional y todo. Que hay homicidios en Guanajuato, también a nivel nacional. Que hay homicidios de policías a nivel nacional, también en Guanajuato. Y entonces Guanajuato se convierte como un ejemplo extraordinario de la incapacidad de las autoridades para procurar justicia y para procurar protección. Démosle vuelta a este asunto y de veras veamos lo que la Fiscalía declaró. Aclarar es dejar claras las cosas, no ha dejado claro absolutamente nada. Esclarecer tiene el mismo sentido. Esclarecer es poner en claras las cosas y no se han puesto en claro las cosas. Lo que se ha detenido es según el comunicado de la Fiscalía, una pandilla de personas. Y bueno, qué bueno que como presuntos culpables se tiene que comprobar la culpabilidad de estas personas. El problema es que no confiamos en la Fiscalía como lo hemos manifestado hasta ahorita. Y no confiamos porque tenemos pruebas fehacientes que la Fiscalía ha actuado como protección del Ejecutivo. ¿Les recuerdo cuáles? ¿Les recuerdo cómo? Yo presenté una denuncia por los préstamos indebidos al Grupo Pachuca. Ahí está. Nos dijeron que no teníamos vela en el entierro. Hicimos una denuncia por el oscurecimiento del filtro de recursos al Fideseg. Ahí está la denuncia parada. Y así como esas muchas. Hicimos la denuncia de que el procurador nunca dijo que nunca en Guanajuato había fosas clandestinas. Allí están las que acaban de encontrar en Abasolo. ¿Quieren que confiemos en la Fiscalía en esto? No, no vamos a confiar. Ya hasta su candidata los va a quitar. Fíjense nada más. Tan confiados están ustedes en el trabajo de la Fiscalía que la propia candidata ya dijo que no van a continuar. ¿Cómo quieren que confiemos en eso? Si su propia candidata los quiere quitar por ineficientes. Compañero, seamos más serios. Gracias. Diputado Armando Rangel, ¿para qué Para efectos? hecho, diputado, volver a atender el tema de aclarar y esclarecer, y el tema de irse por las ramas cuando hay niños muertos aquí y uno dice que también en todo el país. Era lo que yo quisiera aclarar. Se le cede de su lausa por 5 minutos, diputado. Adelante. Ahora, con su permiso, diputado Alfonso Borja Pimentel, gusto saludarle y saludar nuevamente a toda la audiencia. Yo también creo que justificar que hay asesinatos en Guanajuato diciendo que hay en otras partes del país es sumamente irresponsable y es tratar de tapar el sol con un dedo. Sí es cierto, pero creo que no es el tema. Yo creo que lo que he dicho aquí en tribuna varias veces es que lo que pasa en Guanajuato es responsabilidad de todas las autoridades y no excusarme para allá. No se vale excusarse, diputado. Acaba hablando del Fideseg y acaba hablando del estadio. No se vaya por las ramas. Así como me piden no irme por las ramas, tampoco se escape por las ramas. No le hace, diputado, no se vaya con otros temas. Estamos hablando del caso de Gisela. Y estamos hablando del caso de Gisela que usted aquí vino también a mentir. Que ustedes lo solicitaron formalmente. Hay un reglamento para proceder a esta solicitud y ese reglamento dice que se tiene que solicitar la protección a los candidatos, cuando sean candidatos,
que tiene que hacerse ante el Instituto Estatal Electoral y con una serie de trámites. Efectivamente, un trámite muy engorroso, el que usted acaba de señalar, y que en 30 días no pudieron tampoco subsanar en 30 días. Y llevaron a México al INE en lugar de hacerlo en el IEC, una solicitud para proteger a ciudadanos que no eran candidatos. 10 días después le pidieron que corrigiera todos esos asuntos a su secretario general y lo ignoró. 20 días sin haber hecho absolutamente nada, ni proporcionado el teléfono, ni haberle dicho a ella, ¿qué crees? No hemos podido brindarte seguridad todavía. Yo repito, ella horas antes de morir dice, mi partido se está encargando de esto. No fue cierto. Eso no los hace sospechosos, de ninguna manera. Eso los hace ineficientes. Y yo dije, Morena ha demostrado muchas veces su ineficiencia, pues en el gobierno federal, que se le caen puentes, en el gobierno de todos los estados que tienen una serie de problemas, no me voy por las ramas. En este Congreso, que se quejan de que no les aprueban leyes, pero se suben a tribuna, corríjanmelas. No, has demostrado mucha ineficiencia. Yo creo que esa ineficiencia fue criminal, pero fue ineficiencia, no fue complicidad. Hay otros temas en donde creo que sí valdría la pena que se aclararan las cosas por el bien de Morena, por el bien de Guanajuato y por el bien de todo el país. Y no estoy señalando por responsabilidades ni culpabilidades. Lo que también he dicho es que en el reino animal al cual pertenecemos los seres humanos biológicamente, hay una clase de seres que ante un cadáver se regocijan y se les llama carroña. La actitud que han tenido ustedes en este asunto ha sido sumamente carroñera. No son culpables, son carroñeros. Es cuanto, diputado. Déjame. Diputada Ades, ¿para qué efectos? Rectificación de hechos, diputado presidente. Diputada Marta Edith, ¿qué hechos, perdón? Trámites, dijo Edith, ¿no? Sí, no, dijo perdón, Edith. me regresé a preguntarle a usted los hechos, Ok. disculpe. Trámites, diputado presidente. Correcto. Diputada Marta Edith, ¿para qué efecto? Para rectificación de hechos. ¿Qué hechos? Ineficiencia. Diputado Ernesto Millán, ¿para qué? Rectificación de hechos, esclarecimientos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Diputado David Martínez. alusiones personales. Muy bien. En primera instancia, entonces, le cedemos el uso de la voz a la diputada Ades Berenice, hasta por 5. Una disculpa, diputada, si es que cambia el orden, si son alusiones. Una disculpa, sí, tendría que darle el uso de la voz al diputado David por alusiones personales, dado que así nos lo indica la ley orgánica. Adelante, diputado. Gracias, presidente. El día de hoy quedó claro el talante del Partido Acción Nacional con las votaciones anteriores. ¿No le gusta el asunto de la diversidad sexual? ¿No le gusta que evidenciemos los problemas de pobreza de los migrantes jornaleros? ¿No le gusta que evidenciemos el asunto de violencia interpósita persona o vicaria? Esa es su ideología. Esa es su manera de pensar, la incongruencia. Y dentro de la incongruencia, la carroñonería, que es la que habló del diputado, pues se le revierte a ellos. Se le revierte a ellos. Porque no respetan los derechos humanos, que es la máxima carroñería en este Congreso. ¿Y sabe qué? Evitan el debate. Simplemente alzan la mano. ¿Y los derechos humanos, compañeros, compañeras? Los derechos humanos. La ley que aprobamos por mayoría, ¿dónde quedó? ¿En qué rincón del Palacio de Gobierno quedó esta ley? Eso sí es carroñería. Eso sí es carroñería. Porque se alimentan de la violación a los derechos humanos, que es la máxima de los partidos conservadores. No todos los derechos son para todas las personas, sino los que nosotros consideramos los que son personas. Pregunto, ¿la comunidad de la diversidad sexual no son personas? ¿O nos vamos a remontar al siglo XV y XVI, en donde se preguntaban los españoles si los indígenas eran seres humanos o mitad bestias?
todos los derechos para todas las personas. Y simplemente quiero leer, miren, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el que tramita las cifras oficiales de lo que sea en nuestro país con respecto a muertes, dice lo siguiente: Guanajuato era el 7º estado con mayor población de niñas, niños y adolescentes en el país, es decir, no es el primero. Sabemos que hay estados más grandes que Guanajuato. Sin embargo, esta entidad figuraba como la entidad del país con más personas de 0 a 17 años que fueron víctimas de homicidio doloso, así como homicidio con arma de fuego en 2023. No lo inventé yo. Es un dato que nos sirve para comprender la situación de violencia que vivimos en el estado de Guanajuato. Gracias, presidente. Diputado presidente, solicitaría la palabra para alusiones personales, toda vez que el diputado dijo, el diputado que la antecedió y que decía carroñería y que soy yo el de la carroñería. Entonces es una alusión personal. No, yo sé que no dice el nombre, no se atreve, pero sí se refirió a mí. Sí, bueno, diputado. Les voy a solicitar que, ya saben que no se permite el diálogo, pero yo con mucho gusto les ayudo, ¿no? Y entonces, en este caso, particularmente, diputado Armando, me expresaba desear participar para alusiones personales, sin embargo, no fue mencionado de manera directa en el nombre. ¿Se referirá a una rectificación de hechos? Sí, por favor, diputado. A la ¿Qué cual van a hechos? haber varios. Pues el hecho de que somos otra vez los carroñeros nosotros y que se volvieron a ir por las ramas diciendo que los derechos humanos y que una serie de cosas que evitaron entrar a la discusión. En este punto de la participación del diputado David por alusiones personales, ¿alguien más que quisiera participar? Si no hay alguien más, entonces le cedemos el uso de la voz al diputado Armando para rectificación de hechos. Una moción, presidente, ¿es alusiones personales o rectificación de hechos? Rectificación de hechos. Gracias. De hecho, fue justo la puntualización que hacía con el diputado Armando, dado que no fueron alusiones, dado que no se mencionó el nombre. No lo escuchamos, pues, mencionarlo. Entonces, finalmente son rectificación de hechos. Y me hechos que ya formaría se yo en la refirieron. fila. ¿Es correcto? No, es que en este momento estamos atendiendo la participación del diputado David. Sí, Y pues. derivado de la participación del diputado Siguen David, ahora los se compañeros de deriva Morena esta y después rectificación de iría al hechos, final. entonces le cedemos el uso de la voz a usted hasta por 5 minutos. Ah, muy bien. Y hasta que terminemos de atender la rectificación de hechos, perdón, las alusiones personales y la participación del diputado David, pasaríamos a la rectificación de hechos de la diputada Hades y de los que se enlistaron en ese momento. Y aquí tengo mi árbol de problemas. Perdón, de participación. Gracias, diputado presidente. Adelante. Y ahora sí, tremendamente muy breve. Nos acusan de verdad de irnos por las ramas y vaya, suben a hablar de rectificación de hechos y empiezan a hablar de la ley de la diversidad y que si los derechos humanos y que eso sí es carroñería y una serie de cosas que no voy a entrar a debate. En otra ocasión lo agendamos con todo gusto. La aprobé y hablé aquí a favor y creo que eso es un hecho, se va a tener que publicar, quieras o no, sin modificaciones, quieras o no. Pero irse otra vez a esconder por las ramas, creo que también en el reino animal hay gente que anda por las ramas. Pero también aprovecho el estar aquí porque creo que vienen compañeros y vale la pena que de manera muy puntual se refirieran a conociendo el reglamento correspondiente para solicitar protección a los candidatos, porque lo llevaron hasta México un mes antes cuando no tenían candidatos. El renglón que decía León venía en blanco, porque no tenían candidatos y estaban solicitando ante una autoridad que no era la competente el registro, la protección a gente que todavía tampoco eran candidatos. Entonces, dejo esa pregunta para ahorita que suban. Dejo también la pregunta que yo hice, ¿por qué Gisela fue allá? No iba a ir. ¿Quién le incitó a ir allá? Porque allá le estaban esperando. Lo dijo Sheffield, diputado. Lo dijo Sheffield. Lea usted las declaraciones de su candidato a senador. Lo dijo él. Lo dijo él. Les Y él agradezco señaló que concretamente evitemos quién le estuvo insistiendo días diálogos, antes de que por cambiara la agenda para visitar ese lugar. Les agradezco Lo dijo que él. evitemos los diálogos. Si dijo gusta él. continuar con su rectificación Aquí de lo hechos, esperamos. diputado Armando. Por lo pronto es cuanto, diputado presidente. Gracias. Le cedemos el uso de la voz a la diputada Hades para rectificación de hechos. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Pues yo sí voy a ser muy clara. Si aquí hay un carroñero, ese carroñero eres tú. Carroñero del recurso público. Y ahorita te lo voy a decir por qué. Aquí el diputado está poniendo los trámites nuevamente por encima de la vida de Gisela Gaitán,
como siempre lo han hecho. Los trámites por encima, te preocupas más por los trámites que por el asesinato de miles de mujeres que ha habido en el Estado. Vergüenza te debería dar. Y sí te lo digo muy clarito. También te refieres al pueblo como revoltoso, que aquí estuvieron con gritos, oye, diputado, te recuerdo que son los que te mantienen. El pueblo es el que paga tu sueldo. Y sí es importante que para venir a hablar así, sería bueno primero resolver toda la trama de contratos que el gobierno del Estado te ha venido dando a las constructoras en las que están metidas tú y tus familiares, diputado. Eso va a ser más productivo que venir a provocar con las campañas electorales, que aunque no te guste, diputado, tu propio partido te dejó fuera. Y lo vuelvo a repetir, en su momento pondré las evidencias de lo que estoy hablando. Cuando se suba aquí, diputado, llegue con los pelos de la burra en la mano, con la verdad, no a levantar falsos y a hacerla de detective. Hable con la verdad, tenga respeto por el pueblo que usted representa. En su momento pondré en evidencia esta información. Así que lo vuelvo a repetir, si aquí hay un carroñero, ese carroñero eres tú. Carroñero del recurso público. Y aquí estoy para contestarte. Gracias. Ahora sí, para alusiones, diputado. ¿Para qué efectos, diputado Armando? Para alusiones. Para alusiones personales. Tiene uso de la voz hasta por 5 minutos. ¿Qué les costaba haber dado oportunidad de que ese día o antes, hace un mes, discutiéramos de esta manera? Bueno, creo que es importante de veras lamentar que es un trámite muy engorroso. Sí, es cierto, el trámite que señala se los piden y un mes no lo cumplieron. Y no pudieron tampoco escribirle al IEG y decirle, fíjate que ese trámite es muy engorroso, te vamos a dar el teléfono de los que son candidatos, te vamos a dar la dirección para que los puedas proteger. Tampoco lo hicieron. Era un trámite muy complicado y ni siquiera lo iniciaron. Qué poca solidaridad, qué poca responsabilidad. Estaremos esperando también que pueda acreditar lo que usted también ha dicho, diputada. Y aquí lo esperamos con los pelos de la burra. Es cuanto otra vez por lo pronto, diputada. A continuación cedemos el uso de la voz a la diputada Edith para rectificación de hechos de la anterior participación del diputado Armando. Bueno, de la anterior. Para retomar el hilo del asunto. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Bueno, me parece que se desconoce bastante lo que se hizo, porque el trámite sí se hizo ante el INE y se derivó al IEG, pero más allá de eso, la verdad es que me genera mucha vergüenza, diputado. Qué pena que usted diga que la mataron porque fue a un cierto lugar. Yo creo que los guanajuatenses deberíamos de caminar por donde quisiéramos y no nos deberían de matar en ningún lado. No puede venir a justificar la muerte de una compañera porque se paró en un cierto lugar, en una comunidad. Ineficientes ustedes, los gobiernos panistas, que no han podido hacer nada por la seguridad de Guanajuato. Vergüenza deberían tener de ser diputados tapaderas del fiscal. Si hay responsables aquí, son ustedes, de verdad. Porque aquí incontables veces hemos pedido la revocación del fiscal y ustedes se niegan a eso. Y me parece mucho más lamentable que se queje de que los ciudadanos alcen la voz. ¿Qué clase de ser humano debe de ser para molestar que el pueblo se indigne? Y más que el pueblo, los compañeros, gente que quería a la compañera, que la estimaba, con quienes convivió mucho tiempo y que representó a muchos y a muchas en esta lucha. Triste que aplaudan
ustedes, compañeros y compañeras del PAN, una manifestación como la del diputado. Desconozco, no sé si sean papás, mamás, y si lo son, deseo que jamás, nunca vivan como familia algo como lo que vivió la familia de Gisela. Porque en un estado como este todos estamos expuestos. Pero si a alguien de nosotros nos tocara vivir eso, yo creo que gritaríamos más fuerte, mucho más fuerte. Y me genera mucha pena eso, porque revela que hay una insensibilidad por lo que vive Guanajuato. Y no solamente es ella. Cuando estamos con la ciudadanía, son cientos de casos, cientos de familias incompletas, destruidas, mamás buscando a sus hijos, mujeres muertas todos los días, niños asesinados en Guanajuato. Y lo vuelvo a repetir y lo dejo claro. Los guanajuatenses deberíamos estar donde se nos dé la gana, el día que sea, a la hora que sea, y no nos deberían de estar matando. Esa es la realidad. Se cede el uso de la voz al diputado Armando Rangel. ¿Para qué efectos? Sí, para hechos. ¿Qué hechos? Los referentes a que yo dije que la mataron por estar en un lugar. Tiene derecho a la voz hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado. Presidente, nuevamente agradezco el que me permita el hacer uso de la voz. Cuando yo hablo de la ineptitud de Morena, me agrada que inmediatamente vengan aquí a acreditarla. Yo no dije que la mataron por estar en un lugar, a pesar de que por allá Ernesto también gritaba que sí lo dijo. Yo lo que sugerí, lo que dije muy claramente, es que nadie sabía que iba a ir a ese lugar. Nadie lo sabía. ¿Alguien la llevó allá? ¿Desde su equipo de campaña? ¿De manera inesperada para todos? Menos para los asesinos que allá le estaban esperando, según lo dijo el senador Ricardo Sheffield en rueda de prensa. Claro que los guanajuatenses tenemos derecho a andar en todos lados y deberíamos de poderlo hacer con la certeza de que el candidato a senador, con la certeza de que no los van a matar. Es cierto, el senador, si gustas. Eso debería de ser, pero precisamente porque vivimos en un estado como el que tú describes, y que la federación, según tú, no tiene nada que ver, es exclusivamente el Estado, te lo compro para esta discusión. Pero precisamente por eso, lo mínimo que pudieran haber hecho es proteger también a esta señora, es hacer un trámite correcto, aunque sea engorroso. O haberle dicho, todavía no está el trámite, precisamente por eso, y por eso mi malestar de que no lo hayan hecho. Creo que eso es lo que verdaderamente molesta. Y tampoco me quejo de que el pueblo se queje. No, yo no me quejo de eso. Yo lo que dije, no permitieron el debate con una turba, y así lo dije, que impidió aquí el debate. Y no porque gritaran justicia, ¿eh? Yo veía a su candidata con las manos arriba cuando le gritaban gobernadora, gobernadora. Yo veía aquí a David, como maestro de ceremonias, dirigiendo los gritos de la gente y acudiendo allá, como lo hizo también Ernesto Millán, como si estuviera en un ruedo para que le dieran las orejas y el rabo que había ganado en tribuna. Eso es lo que me quejo, eso es lo que señalo, nada más. Evidentemente el pueblo tiene derecho a exigir y a reclamar a sus representantes populares y a sus gobernantes. Entonces, completamente de acuerdo con eso y quería aclarar. Gracias. Se cede el uso de la voz al diputado Ernesto Millán para rectificación de hechos de lo que fue la... ¿Quién, perdón? Diputado David, ¿para qué efectos? Alusiones personales. Muy bien, tiene el uso de la voz, diputado. Regresándonos a alusiones personales derivadas de la última participación del diputado Armando. Adelante. Gracias, presidente. Vuelve a repetir un dato que ojalá lo sostenga la Fiscalía, que alguien del equipo de campaña la colocó. El equipo de campaña
pertenece a Morena. Y son compañeros y compañeras. Me parece una situación grave y vuelve otra vez a circular esa idea que me parece nefasta. No se puede venir aquí a acusar con alguien sin pruebas. El dicho de un periódico es la prueba fehaciente de que eso ocurrió así. De ese tamaño es la capacidad de las ideas, que con un titular o con una nota viene aquí a justificar una cosa tan terrible. Esa es la solidez intelectual que nos pide la ciudadanía para venir a acusar a las personas. Me parece grave y me parece que no se debe hacer eso. Esperemos que la Fiscalía, a quien vuelvo a decir, no le tenemos ninguna confianza, investigue el asesinato y aclare perfectamente qué autores materiales e intelectuales fueron los que terminaron con la vida de Gisela. Y vuelvo a decir, era una compañera cercana, muy amiga de algunos de los compañeros que están aquí, otros más lejanos, pero una compañera así. Y si la muestra de dolor, de indignación y de rabia manifestada durante la comparecencia de los compañeros y compañeras que asistieron aquí le parece lamentable, a mí me parece normal y natural, y es lo que menos debemos de evidenciar, y porque la parte central es el asesinato de una compañera que tiene que ser esclarecida. ¿Les han matado a alguien cercano? Partido Acción Nacional. Imagínense un poco esa situación. ¿Qué harían? ¿Venir aquí con serpentinas y con espantasuegras y con payasitos haciendo figuras por allá? No, vendrían a gritar, y yo personalmente diría justificada su participación y justificada su propuesta, su protesta. El dolor, solamente para quien no sea sensible, el dolor nos lleva a este tipo de cuestiones totalmente razonables y justificables. Yo no dirijo nada, yo no sé el Partido Acción Nacional cómo esté acostumbrado. Voten, no voten, alcen la mano, no alcen la mano, salgan, no salgan. ¿Quieren debate? Ejercítenlo. Nadie se subió hace rato a contradecirnos, a plantear sus ideas. Órale, debate, debatimos y tenemos debate en cualquier terreno que ustedes lo consideren. El debate es el alimento del legislador y de la legisladora, el intercambio de ideas. Yo no dirijo a nadie, la gente viene y expresa su dolor. Yo no participé en un teatro guiñol donde alguien mueve los hilos. Si alguien está acostumbrado a que su dirección los trata así, no es mi culpa. Gracias. Se cede el uso de la voz al diputado Ernesto Millán, derivado de la segunda participación del diputado Armando para rectificación de hechos. De la segunda. Misma que es una rectificación de hechos. Adelante, diputado Millán. Muchas gracias, presidente. Saludo con mucho gusto a mis compañeras diputadas y diputados. Caray, pues ahora resulta que el inspector Clouseau ya resolvió el caso diciendo que Gisela murió engañada. No, diputado, la asesinaron a balazos, no por un engaño. La asesinaron a balazos. Eso no es un engaño, eso es un hecho que no se ha esclarecido y que efectivamente la Fiscalía no ha dicho, no ha terminado, no ha concluido la investigación. Entonces no digan que ya se aclaró. No hay una aclaración, y lo dijo al inicio con la participación del compañero David. No murió engañada, ella murió a balazos y lo seguiremos recalcando.
Y si ella fue a otro espacio, si fue a un lugar que no estaba programado, como lo dijo mi compañera Edith, tenemos el derecho de transitar en el Estado por donde nos plazca, porque se supone que tenemos un gobierno que debe de cuidar y velar por todas y todos, pero no, tenemos un gobierno fallido, con estrategias de seguridad que no han funcionado en lo más mínimo, y así lo demuestra siendo el primer lugar en homicidios violentos de mujeres. No es posible que siga usted revictimizando a Gisela. No es posible que la siga mencionando con esa tranquilidad, con esa falta de respeto. No es posible. Gisela es una compañera muy querida y respetada por todos nosotros. Y eso, estimado diputado, no es de un día para otro. Gisela ha venido trabajando y vino trabajando muchos años para ganarse el respeto y cariño de su gente, y no se puede tratar de minimizar de ninguna manera. Y hablando del otro tema que usted menciona, por supuesto que esas declaraciones no las hizo Ricardo Sheffield, y qué bueno que lo reconozca como senador. Qué bueno que ahora nos diga que es el próximo senador. Eso nos da mucho gusto, eso sí, nos da mucho gusto que lo reconozca como senador. Entonces, no es posible que usted intente seguir desviando la atención de una manifestación que se hace en el Congreso con justa razón por el asesinato de mi querida amiga Gisela. No es posible que le sigan faltando el respeto a su memoria. ¿Tanto les incomodó que en el debate se presentara su imagen? ¿Tanto les dolió, tanto les pesó? Vayamos para otros temas y busquemos lo que tanto necesita el Estado y lo que estamos pidiendo en el caso de Gisela. Justicia para Gisela, y por supuesto que no creemos lo que diga la Fiscalía. No lo vamos a creer hasta que se aclare fehacientemente. Gisela viene y la lucha sigue. Diputado Armando, ¿para qué efectos? Para aclarar los hechos que he estado aclarando y que repito y que parece que no entienden respecto al esclarecimiento del tema. Rectificación de hechos, entonces. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. De verdad parece lamentable tener que venir a tribuna a decir lo que ya he dicho varias veces ya, porque no les alcanza en la cabeza entender lo que yo dije ya. Yo dije que faltaba que se esclareciera el asunto, que hay una serie de dudas que hay que esclarecer. Yo lo dije. Eso así como lo dijo. Ahorita voy para allá. Agradezco si evitamos Voy para allá, diputado. La interlocución. Vamos a continuar escuchando la participación. Gracias, diputado. Y decía, yo dije que faltaba que esclareciera, jamás dije que ya se había esclarecido. Y dije también que falta la autoría intelectual, y hice una serie de señalamientos que falta por esclarecer. De manera muy concreta. No lo han entendido, lo vuelvo a repetir con palos y palitos y bolitas para ver si ya finalmente queda claro. La otra cosa que también dije es que ella murió engañada, sí a balazos, pero murió engañada porque ella dijo que su partido estaba encargándose de gestionarle la seguridad, y eso nunca lo hizo su partido. Entonces, eso es lo que dije, sí murió a balazos, pero también murió engañada. Entonces, ¿cuánto, diputado presidente? Espero que ya quede claro.